Bom dia, professor. Meu nome é Carlos, eu sou jornalista da Cortex. Gostaria muito de começar te agradecendo pelo seu tempo, por sua atenção com todos e todas aqui do Brasil. O senhor poderia começar falando um pouco sobre sua vida, sobre sua experiência, como se tornou um médico veterinário homeopata? Bueno, yo desde pequeño me gustaban los animales, me gustan mucho los perros y mi ambición, según dicen mis padres, era ser veterinario o chofer de motoneta. Elegí veterinaria, no me van las motonetas de grande. Empecé la carrera con la ilusión de atender a los perros y a los gatos, que era lo que a mí más me gustaba cuando ingresé. En el medio de la carrera, la producción animal, el campo, bueno, uno va adquiriendo una serie de conocimientos, una serie de cosas que hace que le guste más eso. Pero cuando entré en el último año de la carrera al hospital de pequeños animales, de animales de compañía, perros y gatos, me di cuenta que ese era mi camino, era donde más disfrutaba, donde más me gustaba. Sobre todo la clínica, el investigar, el tratar de descubrir cuáles son las enfermedades, cuál es el culpable, poder corregirlo. Bueno, eso fue lo que a mí me hizo un clic y me decidí recibirme y empezar a trabajar en lo que estoy haciendo hace ya más de 40 años, que es el atender perros, gatos, animales de compañía, como decimos nosotros. No me gusta la palabra mascota, no creo que los perros y los gatos sean mascotas, son mucho más que eso, ¿no? Hoje são como os filhos para muitas pessoas, né? Correcto, exacto, son compañeros. En inglés la palabra mascota se llama pets. Los pets en realidad son amorcitos, cariñitos, tiene que ver con el corazón, con el amor. Mascota para nosotros es el oso Teddy, ¿no? Es la mascota del club. Por eso me gusta más decir animales de compañía o directamente perros o gatos o conejos o lo que sea. Professor, o que é a homeopatia? Bueno, la homeopatía es una ciencia, es una rama de la ciencia médica que se dedica fundamentalmente a tratar al individuo en su totalidad. No divide las partes, y el hígado por un lado, el riñón por el otro, la cabeza, el estómago, no, se basa en la totalidad del individuo. La homeopatía empezó con el humano. La homeopatía fue creada por el doctor Samuel Hahnemann en el año 1790, ¿no? Fines del siglo XVIII. Y luego los veterinarios, ya pronto, en el año 1810, tomamos todo eso que venía de la medicina, incluso la experiencia que se hizo en la medicina, y la adaptamos a los animales. Desde aquel momento trabajamos juntos, médicos por un lado y veterinarios por el otro. Fíjate qué paradoja, ¿no? Que hoy en día con el tema de la pandemia hasta el COVID, donde en muchos lugares del mundo los veterinarios y los médicos están trabajando juntos, porque de última el coronavirus es un virus animal que vino de los animales, y los veterinarios estamos mucho más preparados que los médicos en este rubro, por lo menos al principio, ahora ya se han puesto bastante técnicos, ¿no? O sea que veterinarios y médicos trabajan juntos. Yo cuando hice el hospital de veterinaria, cuando empecé a trabajar en veterinaria, tenía un problema. Yo lo cuento un poco en la conferencia que di, que era que cada vez que aparecía un libro nuevo, me cambiaban el libreto. Cada vez que venía un libro de terapéutica, en este caso había un autor muy conocido que se llamaba Kirk, Kirk 3, Kirk 4, después vino el 6, el 7, hoy están por el 30 debe estar, no sé, porque todos los años o cada 2 años sale uno nuevo. Me dicen, mira, lo que ahora se usa es esto, olvídate de lo que hiciste hasta ahora porque en realidad estaba mal, vamos a cambiarlo, vamos a hacer estas cosas. Y bueno, eso genera una cierta incertidumbre, porque si lo que hace 50 años estaba mal, dentro de 50 años, cuando miramos lo que estamos haciendo ahora, va a estar mal también. Entonces, no me gustaba. Eso por un lado, y por el otro lado es que cuando yo me recibí allá en el año 1978, la mayoría de las enfermedades, corticoide, antibiótico, antibiótico, corticoide, y de ahí no se salía, entonces era muy aburrido. Cuando empecé a entrar en el mundo de la homeopatía, recuerdo que las primeras clases hablaban de un libro que se llamaba Kent.
que es una especie de libro de terapéutica, donde está un diccionario de síntomas, donde nosotros usamos, todo el tiempo lo estamos usando para poder encontrar cuál es el remedio que corresponde a cada caso. Digo, este libro fue escrito en el siglo XIX. ¿Por qué número irán? ¿Te imaginas? 100 años, más de 100 años. Y el profesor me dijo, no, es uno. Si lo que en el siglo XIX servía, ¿por qué no lo vamos a cambiar? No se va a cambiar. La homeopatía lo que tiene es eso, tiene perdurabilidad, se mantiene en el tiempo de la misma manera. Por supuesto que se han incorporado cosas nuevas, la investigación existe y hay cosas nuevas, pero lo que está, está. De hecho, los veterinarios usamos muchísimo los libros del siglo XIX, porque los médicos del siglo XIX no tenían ninguna herramienta, no había radiografías, no había ecografías, no había análisis clínicos, no había nada. Los médicos, para saber si una persona era diabética, agarraban la orina y la tomaban, la probaban para ver si era dulce. Realmente la semiología que hacían los médicos del siglo XIX era extraordinaria, porque con muy pocos elementos tenían que hacer los diagnósticos. Esos libros tienen el detalle de las enfermedades, de los síntomas, son maravillosos. A nosotros nos sirve muchísimo eso. Sobre todo que después el remedio que eligen es lo mismo que usamos ahora. Árnica, pulsatilla, sulfur, son lo mismo. Bueno, y ahí fue que empecé a estudiar homeopatía, me deslumbró, estuve 3 años haciéndola, es una especialidad la homeopatía, hay que ser veterinario primero y después empezar a homeopatía. Y cuando me recibí, me quedé en la Asociación Médica Homeopática Argentina como profesor, dictando clases, después con un colega armamos un centro de estudios veterinarios, que es el que tengo en este momento, y seguimos preparando, ayudando a colegas a formarse en la homeopatía. Professor, existe algum medo ou desconfiança dos pais e mães de animais, sejam eles cachorros ou gatos, por conta do tratamento com homeopatia? En la sociedad en general, yo veo lo siguiente. Los profesionales, ahora no tanto, porque ha cambiado, es que nosotros hace 40 años que estamos dándole, entonces por ahí hemos abierto muchos cerebros, pero los profesionales, los científicos en general tienen bastante desconfianza con las cosas que no pueden ver, que no pueden probar, que no pueden tener ahí el paper que vino de Estados Unidos autorizándolo. Entonces son muy desconfiados de la homeopatía. Ahora, la gente en general, el público, en su gran mayoría, ha tenido siempre algún buen contacto con algún homeópata, de alguna manera. Su hijo, su nieto, su marido, ellos, y ahora los perros, el perro, el gato, el vecino. Entonces, los que vienen a la consulta vienen muy confiados, al contrario, vienen huyendo de lo otro, ¿no? Dice, yo no quiero más antibiótico, corticoide, no, basta, entonces quiero entrar en un mundo nuevo. Y cuando entran en el mundo nuevo, cuando ven los resultados, cuando palpan todo eso, no se van más. Y no solamente no se van más, sino que recomiendan a mucha gente para que venga a este mundo, ¿no? Es lo que pasa. É possível encontrar com certa facilidade médicos veterinários, seja no Brasil ou na Argentina, que trabalham com homeopatia? Hay muchos. Cuando comenzamos éramos muy poquitos. Hay antecesores míos, el doctor Jorge López Seco, el doctor Horacio de Medio, que fueron, y el doctor Gómez, fueron los que comenzaron, los que empezaron a romper ese hielo, a empezar. Nosotros vinimos de una segunda camada, y ahora ya hace tantos años que hay muchísimos más. Hoy en día uno pone homeopatía en Google y aparecen varios colegas, y tengo entendido que en Brasil mucho más, porque inclusive Brasil tiene la ventaja con respecto a la Argentina de que la homeopatía está casi oficializada. Entonces hay laboratorios que venden medicamentos homeopáticos. Para la producción animal, yo he estado hace algunos años invitado en Campo Grande, y ahí hay un laboratorio que produce suplementos para ganado con medicamentos homeopáticos. Eso en la Argentina no existe porque no está como legislado, hay como una nebulosa que todavía no se aclara demasiado. Pero aquí en Brasil está mucho más difundido, sí. Quais são as suas expectativas utilizando a homeopatia? Yo todos los días, desde hace muchísimos años, atiendo pacientes. Ahora con el tema de la cuarentena estoy yendo nada más que 2 veces por semana, pero el resto de la semana lo manejo por estos medios del Zoom y Skype y esas cosas.
y cuestionarios y demás. O sea, estoy todos los días trabajando con pacientes que vienen con casos graves. Y todos los días, durante muchísimos años, me sorprendo. Todavía me estoy sorprendiendo, gratamente, porque a veces la homeopatía hace maravillas, porque casos que parecen que son imposibles se curan. Por supuesto que no todos son así. Tenemos también fracasos. La biología es compleja, las enfermedades son muy crueles y a veces, por más que uno trabaje haciendo las cosas bien, la enfermedad lo supera. Pero aún en esos casos, la gente, los dueños de los pacientes, de los animales, de los perros y los gatos, cuando termina la enfermedad y el animal, bueno, lamentablemente fallece, te llama por teléfono, te agradece, porque en los últimos tiempos la pasó bien, estuvo bien, se trató con dignidad, no hubo dolores, hubo un buen despedir de este mundo. O sea que eso, hasta en eso la homeopatía funciona bien, ¿no? Realmente las expectativas mías son muy grandes porque cada día uno va aprendiendo cosas y cada día se van sumando colegas para trabajar en este caso. Vos fíjate que qué cosa, ¿no? Con este tema del COVID, hay un submundo de homeópatas. Los homeópatas trabajan el COVID, lo trabajan perfectamente y no tienen problemas, o sea, han tenido muy buenos resultados. Sin embargo, no aparecen en televisión, no aparecen en los diarios, no aparecen en ningún lado. Países como la India, donde la homeopatía prácticamente junto con la ayurveda, son las medicinas oficiales, no ha tenido demasiados casos, o sea, ha tenido controlado bastante esta enfermedad. En Brasil pasa exactamente lo mismo con algunos colegas médicos que hacen homeopatía, y en la Argentina, y en otros países, en Alemania también, en Francia, en Inglaterra. Y sin embargo, como que no sale a la luz. Tal vez por suerte, porque cuando hay algo que se hace muy de moda y sale muy a la luz, después se prostituye, ¿no? Entonces prefiero mantener esse bajo perfil. Pero realmente estoy muy contento con esto. Como é o tempo do tratamento com homeopatia? Ele é maior que com corticoides ou antibióticos? La homeopatía tiene la fama, cuando yo no conocía nada de homeopatía y escuchaba, veía, bueno, la homeopatía es buena, pero es lenta. Los tratamientos son largos, ¿no? Cuando empecé a estudiar y empecé a trabajar y vi los resultados, claro, a ver, vamos a hablar de una persona para que se entienda mejor. Un nene que tiene asma, ¿sí? Con homeopatía bien tratado se puede curar en 3 años. Con alopatía no se cura nunca. ¿Sí? Entonces, está bien, hay que tratarlo 3 años, pero en realidad es mucho más corto que el otro. Si yo tengo un perro que tiene un edema pulmonar y se está muriendo ahogado, porque tiene agua en los pulmones y no puede respirar. Bueno, hay ciertos medicamentos que uno se los da sublingual, se los da en el momento, ahí en el medio de la crisis, y empieza a reaccionar menos de un minuto, muy rápido. O sea, todo depende del caso. Cuando hay casos muy agudos, la homeopatía trabaja inmediatamente. Cuando el caso es muy crónico, trabaja despacito, despacito, hasta poder mejorar o curar, ¿no? Algunas cosas se curan, otras cosas se mejoran. E por que existem algumas correntes que são contrárias à homeopatia? No sé la explicación de por qué hay. Uno busca en los buscadores, ya sea en YouTube o en Google y demás, uno pone homeopatía y aparecen trabajos muy buenos, trabajos en contra. Hay páginas enteras, páginas web que son anti, ellos le hablan pseudociencias, ¿no? Hay grandes personas, filósofos importantes, que han hecho toda una campaña en contra de lo que ellos llaman las pseudociencias, que son ciencias como la homeopatía, la ayurveda, la acupuntura, hasta el psicoanálisis, que no tienen las pruebas tangibles que ellos quieren. Por supuesto que la homeopatía es científica y hay una experimentación que Hahnemann hacía en el año 1790, muchísimo antes, cuando en la medicina se hacían sangrías y ventosas y tratamientos con cosas raras, veneno de sapo y qué sé yo. La homeopatía le puso un orden, hizo un trabajo científico, determinó cuáles eran los síntomas que se tenían que utilizar, los categorizó, o sea, hizo una cosa muy buena, que es la que por eso es perdurable. Lo que pasa es que la homeopatía no es de poblaciones, es individual. A cada individuo se le da un medicamento.
Entonces, no se puede hacer un trabajo diciendo, bueno, hacemos 100 personas, le damos tal remedio, y a estas 100 personas le damos placebo, y entonces vemos cómo funciona. No, ahí no va a funcionar nada, porque de esas 100 personas le vamos a tener que dar 40, 50, 60 remedios distintos, porque a cada una le toca cosas distintas. Entonces, es lo mismo, yo me acuerdo un cuento que me contaban, que había una gente que estaba debajo de una luz en la calle, donde hay una lámpara, y estaban buscando algo, ¿no? Entonces pasó alguien y dice, ¿qué están buscando? ¿Necesitan ayuda? No, es que se me cayó un anillo y no lo puedo encontrar. Ah, ¿y acá se le cayó? No, no, se me cayó en la vereda de enfrente. ¿Enfrente? ¿Y para qué lo están buscando acá? Porque acá hay luz. Bueno, eso es lo mismo. Buscar la parte científica utilizando métodos alopáticos nunca lo van a encontrar en homeopatía. Busquemos con el método homeopático y lo vamos a encontrar perfectamente. Yo a todos los que discuten, y a veces he tenido discusiones importantes con colegas, digo, bueno, venite una semanita a mi consultorio y te vas a dar cuenta, es muy fácil. Cuando algo funciona, lo ves en la gente que viene agradecida, el animal que se rascaba se dejó de rascar sin darle corticoides, el que le dolía, el que no podía caminar empezó a caminar. Entonces, realmente, venite y ahí vamos a ver realmente si la cosa funciona o no funciona. Después, por supuesto, hay intereses económicos, hay intereses políticos, bueno, eso es como todas las cosas en el mundo, ¿no? No se puede frenar y para un lado y para el otro, porque hay un gran laboratorio homeopático en Francia que también hace lobbies y también hace sus cosas, ¿no? Porque el mundo está manejado por dinero y por poderosos y eso no lo podemos manejar nosotros. Professor, está de acordo com sua atividade como médico veterinário homeopata? Sí, por supuesto, me cambió la vida. Hasta el año 85, que yo terminé el curso de homeopatía, era uno. Tal es así que casi no hacía clínica, yo me dedicaba a la cirugía y a la traumatología, porque la clínica me ponía loco con el tema este de los corticoides y los antibióticos y las vitaminas y nada más, y quedarme ahí. Y cuando empecé con la homeopatía, fue maravilloso porque cada caso es distinto, porque te requiere 1 hora, 2 horas, 3 horas de estudio de cada uno de los casos, ver cómo va, qué remedio funciona, cuál buscarlo en algún material. O sea, realmente es apasionante. Y bueno, me moriré trabajando de homeópata, no creo que eso cambie, para mí es maravilloso. Quais animais podem ser tratados com homeopatia? Cualquier animal, cualquiera, incluido el hombre. Mi caso personal, trabajo todos los días con pequeños animales, con perros, con gatos, fundamentalmente. He trabajado en algunas ocasiones y ahora en este momento estoy atendiendo algunos campos de animales de producción, bovinos, vacas. En su momento he trabajado también con pollos, con conejos, con chinchillas. Se enteran que uno hace homeopatía y entonces preguntan y uno tiene siempre algún asesor o algo y trabajamos en conjunto con algún ingeniero agrónomo o con un veterinario especialista en producción y realmente los resultados son buenos, entonces cualquier animal puede ser tratado con homeopatía. Hay herramientas distintas, eso sí, no es lo mismo tratar a un perrito que tiene un dueño y que uno le puede sacar todos los síntomas y le puede dar justo con el remedio que necesita, a que alguien te diga, mira, tengo 1500 vacas que tienen problemas de piel, que no aumenta el peso, que están con diarrea. Entonces, ahí sí tenemos que trabajar sobre poblaciones. A un perro yo le digo, bueno, dale 5 gotitas 2 veces por día en la boca o mezclásela con la comida. A las vacas no le puedo decir, dale en la boca a 1500 vacas, entonces se lo tengo que poner en un tanque australiano o en el bebedero, mezclarlo. Es muy fácil de dar, eso sí, se diluye mucho, como los remedios están muy diluidos, diluirlos un poco más, no hay problema, y dan muy buenos resultados. Pero a tu pregunta de a qué animales va, a cualquiera. E as doses mudam? Em cachorro, a dose é diferente de uma vaca, por exemplo? Sí, nosotros lo que hacemos, como los remedios homeopáticos están muy diluidos, miles y miles y millones de veces diluidos. Por eso los que critican la homeopatía dicen, no, le están dando agua, porque está tan diluido que ya de la materia prima no queda nada. Y es verdad, no queda el efecto primario, o sea, el efecto por el cual la sustancia se fue diluyendo desaparece, pero se mantiene lo que nosotros llamamos el efecto contrario, porque el remedio homeopático lo que hace es estimular al organismo para que el organismo reaccione.
¿sí? Ese efecto de estímulo que provoca una reacción se mantiene a pesar de las diluciones. Entonces, las dosis, no interesa si uno le da 5 gotitas, 10 gotitas o 15. Si bien hay pequeñas varianzas, no importa, no son tóxicos. Yo le puedo dar 1 litro por vez y no pasa nada, no ocurre ningún daño porque no tiene la materia que produce toxicidad. Entonces tenemos que adecuarlo a cada caso. Si yo tengo un gatito chiquitito, le voy a dar 2 o 3 gotas. Si yo tengo un canario, por ejemplo, le doy 1 gota en el pico. Si yo tengo 1000 vacas, le daré un bidón de 5 litros diluido en un tanque australiano que tiene 50.000. Cada caso es distinto y entonces aplicamos las dosis. La gran ventaja que tenemos con la homeopatía es que es muy versátil. Podemos adaptarlo como queremos y usando un poco el sentido común. Qual foi seu caminho como profissional veterinário desde que se formou até agora? Mi camino. Siempre he ido por el camino menos transitado. Por suerte, porque entonces me permito, salvo en el fútbol, soy hincha de River Plate y ahí sí somos mayoría, pero en general en la profesión y en la vida he ido por el camino menos transitado. Yo me recibí en el año 78 para los futboleros, justo cuando terminó el Mundial que se hizo en la Argentina, que tuvimos la suerte de ser campeones en aquel momento con una serie de problemas políticos y de gobiernos y esas cosas, pero salimos campeones. Un mes después yo me recibí, y a partir de ahí, bueno, tenía mis peleas con la clínica, entonces me dediqué a la cirugía, estuve trabajando mucho con un doctor Roberto Gerosa, en un lugar que se llamaba MAPA, haciendo muchas cirugías y traumatología, y entonces iba con un autito que yo tenía a distintas veterinarias a operarles. Los veterinarios no operaban, entonces iba yo y operaba con un tubo de oxígeno que ponía en el auto, así me entraba de costado y hacía anestesia inhalatoria y trabajaba con eso. Hice eso durante muchos años, hasta que un día, viendo un caso que me habían derivado, una ovejera alemán viejita, que estaba postrada, que no podía caminar, porque su displasia de cadera le hacía que las caderas no le funcionaban, y que, bueno, habían consultado con mucha gente, entre ellos yo, digo, no se puede hacer nada, no hay cirugía que valga para esto. La dueña, muy cabezadura y con mucha plata, bueno, fue a Europa, consultó con los especialistas, los mejores especialistas, vino acá a la Argentina, le dio unos remedios que le indicaron, y la perra empezó a caminar. Entonces, con el colega que me mandó como derivación, dijimos, ¿qué pasó? Y ahí uno tiene dos caminos. O dice, nah, fue casualidad y sigue su camino, o dice, no, esperá, acá pasó algo. ¿Por qué todos los tratamientos que le hicimos no funcionaron y viene con unas gotitas? ¿Qué gotitas? ¿Qué le dio? Bueno, era un remedio homeopático. Era un remedio que ahora yo utilizo mucho, una forma de examen articular. Y bueno, ¿qué pasó? Eso hizo que yo entrara en la homeopatía. Entonces, la curiosidad me llevó a la Asociación Médica Homeopática Argentina, ahí me anoté, hice un curso, me gustó, me quedé, tuve 3 años en un curso bastante intenso, con exámenes y con profesores muy variados y muy, muy buenos, que me enseñaron muchísimas cosas. Me abrieron la cabeza, vi cosas que antes ¿cómo no me daba cuenta? Si era tan fácil. Pero bueno, el que no sabe es como el que no ve. Uno está ciego, va ciego por el camino. Cuando terminé el curso ese, la cosa me cambió. Ya seguí con la cirugía, pero ya es como que le tomé el gustito a la clínica, que era lo mío, y entonces de hacer un 90% de cirugía y un 10% de clínica, pasé a hacer un 90% de clínica y un 10% de cirugía. Bueno, se daba de esa manera. Y así fui, siempre en un lugar de la ciudad de Buenos Aires que se llama Flores, primero en un lado, después me mudé a otro, tuvimos 20 y pico de años ahí, después una casa vieja que se vendió, y entonces nos mudamos a unas cuadras más, y es donde estoy ahora, en la calle Caracas, y siempre haciendo lo mismo, trabajando, atendiendo a los animales, atendiendo derivaciones, nos derivan bastante colegas o amigos, casos complicados, generalmente los casos que nos vienen son los incurables, ¿no? Ya, bueno, como último recurso, vamos a ver, llévenselo a Muñoz, a ver si con sus gotitas mágicas lo arregla. Y bueno, estamos trabajando con eso. Hicimos un centro de estudios que durante muchos años hemos dado clases y armado grupos de trabajo de homeopatía. Escribimos una vez publicamos un periódico que se llamaba Beitar, y después se llamó Magazine Veterinario, que era para escribir cosas que nos interesaba difundir. Últimamente
me estoy dedicando bastante al tema de las redes sociales. Creo que es el camino actual. Ya el diario de papel dejó de estar, ya no existe más. Entonces tuve también programas de radio para difundir. Bueno, ya desde hace 2 años que estoy metiéndome en Instagram, en Facebook, ¿no? Hasta, bueno, tengo que hacer algún curso de TikTok, que es lo que en este momento está de moda. Los chinos lo están imponiendo y bueno, vamos a tener que hacer algún baile, alguna cosa así como para poder transmitir. La idea es transmitir a mucha gente lo que yo hago todos los días, poder decirles, mira, entra por este camino que seguramente te va a ayudar y te va a dar resultados, ¿no? Y bueno, es lo que estoy en este momento tratando de armar, todo lo que hacía antes en forma presencial, armarlo con los cursos, con el Zoom, hacer un curso para veterinarios, otro curso de ayuda para los posibles pacientes o los dueños de los animales, para los productores agropecuarios. O sea, estamos trabajando en esto y muy contento por eso. Professor, eu tenho que fazer esta pergunta. Eu faço aqui no Brasil uma pesquisa sobre as mães da Praça de Maio e sobre a última ditadura argentina nos jornais brasileiros. Como foi a vida na universidade durante esse período de 1976 até 1983, com Videla e outros ditadores? Yo entré en la Facultad de Veterinaria en el año 71, porque yo en el 70 terminé, en 1970 terminé el secundario y ingresé en la facultad. En ese momento había un curso de ingreso que duraba 1 año, el año 71. O sea que en el año 72, 1972, yo estaba en primer año de la facultad. La Facultad de Veterinaria no era de las más revolucionarias, ¿no? Derecho, filosofía, sociología, quizás eran las más conflictivas. Veterinaria tenía un target más tranquilo. Pero nosotros en el año 72 había una dictadura, en ese momento estaba como presidente el general Lanusse, que vino de nosotros tuvimos 2 dictaduras grandes, la de Onganía, que vino después de Levington y Lanusse, y después vino un periodo de peronismo, de revolución, qué sé yo, y después vino la brava, la complicada, la difícil, que fue en el año 76, de Videla y compañía. Estamos hablando de la anterior, que era en realidad una dicta blanda, porque con lo que vino después, esta era un bebé de pechos. Pero bueno, no había congreso, no había leyes, había un régimen complicado. En la facultad, la facultad era la Facultad de Agronomía y Veterinaria, estaban unidas, eran 2 escuelas, escuela de veterinaria y escuela de agronomía. Teníamos un problema que cada vez, las autoridades eran todos agrónomos, y cada vez que había algún problema y decíamos, necesitamos un tinglado para tal cátedra, necesitamos tales reactivos, los tipos no sabían, entonces no nos daban bolilla, esa era la realidad. Entonces hubo un movimiento que empezó en una cátedra por un problema de un tinglado, casualmente, porque los colegas, los compañeros tenían que trabajar a la intemperie, sin techo, y con los caballos y con las vacas, y que cuando llovía o cuando hacía frío se mojaban, bueno, no, era un lío. Entonces lo único que pedían era que le pusieran un tinglado. Bueno, no querían. Eso fue creciendo, se hizo una asamblea, bueno, una cosa llevó a la otra. La cuestión es que se hizo una huelga general de toda la facultad para acompañar ese pedido del tinglado. Y junto con eso dijimos, bueno, ya que estamos con el tinglado, vamos a pedir otras cosas. Bueno, conclusión de todo eso, una huelga que duró casi 8 meses, 6 meses seguro, prácticamente, y luego de todo ese movimiento estudiantil, donde salíamos a la calle con los animales para que la gente, los noticieros nos tomaran, y fuimos a la televisión, y al famoso programa de Mirta Legrand, y qué sé yo, conclusión, se creó la Facultad de Ciencias Veterinarias. O sea, se separaron las escuelas, se creó la Facultad de Agronomía por un lado, y nosotros logramos crear la Facultad de Ciencias Veterinarias. Por primera vez en el mundo, no hay un antecedente en el mundo que un movimiento estudiantil, por una revuelta estudiantil, creó una facultad. Muy orgullosos, muy contentos. Llegamos al año 73. En el año 73 todo cambió. Todo libre, se acabaron las prisiones, se acabó, era como el sueño del chico, ¿no? Porque todo, después de estar tantos años juzgado, que no podías tener el pelo largo, te lo cortaban en la comisaría y demás, tener la posibilidad de hacer de todo. Ese año 73 se hicieron muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero hubo todo un movimiento bastante interesante. En la facultad se generó muchísimos cambios positivos, pusimos profesores nuevos, trajimos
hicimos funcionar una granja que estaba abandonada, llevamos una producción animal, trajimos un tambo electrónico, o sea, muchísimos cambios que se hicieron en ese año. En el año 74 yo entré en el servicio militar, lo que nosotros decíamos la colimba, corre, limpia y barre, por eso se llama colimba, que era el servicio militar donde uno tenía que hacer un año en el ejército. Ahí me alejé de la facultad, me mandaron a una provincia, estuvimos trabajando en la provincia. Cuando volví en el año 75, era otro mundo, totalmente distinto. Había un interventor en la facultad, las libertades se acabaron, empezaron los problemas de violencia, la AAA, asesinando gente, los guerrilleros, montoneros, SERP y demás por el otro lado, bueno, y nosotros estábamos en el medio de una lucha que si bien teníamos un corazoncito puesto en la parte de libertad, pero bueno, estábamos en el medio de una violencia muy grande. Llegó el año 76, el golpe militar, y ahí se vino la noche. Fue unos años de mucha oscuridad, donde había que, en el caso mío, con otros amigos, protegernos, cuidarnos. Ideológicamente no estábamos con la guerrilla, no me pareció que la guerrilla era el camino, a mí particularmente, entonces tenía amigos que sí estaban, que después terminaron siendo desaparecidos y muertos y asesinados, y tampoco, por supuesto, estábamos con el gobierno militar, que era una barbaridad, ¿no? Era un atropello. En el medio de todas esas cosas aparecieron lo que se llaman las madres de Plaza de Mayo. Las mujeres fueron las que salieron a la calle a protestar, algunas fueron asesinadas, secuestradas, el famoso caso de Astiz y del templo donde ellas iban y ahí fueron traicionadas y fueron asesinadas. Hubo un diario, que era un diario inglés, el Herald, que era el único que transmitía noticias, claro, en inglés, ponía en inglés lo que estaba pasando, que secuestraban gente, que hacían desaparecer gente. Apoyaron un poco a las madres, y bueno, y las madres fueron las que con su tesón y con su valentía, todos los jueves se reunían en la Plaza de Mayo, como había una ley que no podían haber reuniones de más de 2 personas o 3 personas, tenían que circular, entonces ellas inventaron circular alrededor del monumento que hay en la Plaza de Mayo, daban la vuelta, se mantenían caminando todo el tiempo para evadir la ley, digamos, echa la ley, echa la trampa, y bueno, luego la dictadura cayó sola, cayó con la guerra de Malvinas, una guerra totalmente innecesaria y estúpida, y murieron mucha gente en el Divino Botón, pero eso lo bueno que tuvo fue que hizo caer a la dictadura y empezar con la democracia, que desde el año 82 tenemos con nosotros, ¿no? Y las madres, aparte de eso, siguieron con su búsqueda de sus hijos, y están las abuelas que buscan a sus nietos, y han encontrado infinidad, son 300 y pico creo que ya los nietos que han encontrado, que habían sido secuestrados, y que aparecieron luego de muchos años, ¿no? Es una lucha que todavía el día de hoy están viejitas, pero algunas se van muriendo, pero las que quedan siguen en su camino y en sus rondas los días jueves. Para mim, essa é uma história muito forte. Quando eu comecei a escrever meu trabalho, foi muito complicado. Afinal, são 30 mil pessoas sequestradas, desaparecidas e mortas pelo Estado argentino. Professor, e para encerrarmos, qual é a sua opinião sobre vacinas? Existem vacinas homeopáticas? 2 temas con las vacunas. Las vacunas comunes, en mi caso personal, pienso que son un mal necesario. O sea, las vacunas tienen que existir porque es una herramienta que uno tiene para combatir enfermedades graves, como en el caso de los veterinarios, me acuerdo de una epidemia de parvovirosis, donde se nos morían los pacientes todo el tiempo y no teníamos vacunas. Es más, no sabíamos ni de qué se trataba. Era lo mismo que pasó ahora con el COVID, pero con un virus que agarraba a los cachorros y en 3 días los mataba. Se morían muchos, y no había vacunas. Cuando apareció la vacuna del parvovirus fue una gran solución, uno respiraba porque podía prevenir esa enfermedad tan grave. Entonces, las vacunas, ya te digo, son necesarias, pero hay que saber que no son inocuas, dejan su rastro, traen sus inconvenientes, no inconvenientes locales que producen inflamación, una alergia, no, a lo largo del tiempo generan en los individuos algún tipo de reacción,
que la homeopatía las tiene perfectamente estudiadas y que podemos contrarrestarlas. También es importante saber que no todas las enfermedades necesitan vacuna, ni todos los individuos necesitan vacunarse. A ver, si yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, no tiene sentido vacunarme contra la fiebre amarilla, porque en Buenos Aires no hay fiebre amarilla. Ahora, si yo voy al norte de Brasil, donde sí hay fiebre amarilla, y bueno, ahí tengo que vacunarme contra la fiebre amarilla. ¿Se entiende? O sea, no tiene sentido hacer vacuna por vacuna, como si fuera algo así sencillo, un trámite. Me vacuno y ya está. Una más, como la revisión que se hace en el auto, ¿viste? Te ponen el sellito todos los años porque está revisado. No, porque las vacunas traen sus consecuencias. Eso con respecto a las vacunas. En perros, que es lo que yo hago, hay vacunas como el moquillo, como el parvovirus, que yo las indico a los cachorros porque son muy importantes. La rabia es una vacuna importante porque yo he visto el año 1975, donde había mortandad de gente, había gente que se moría de rabia, porque los perros la mordían. Hoy eso se erradicó, gracias a Dios, y gracias a la vacuna, no gracias a Dios, a la vacuna que se hizo. Entonces eso es tan importante. Ahora hay otras vacunas como la leptospira, que yo no la uso salvo en los lugares donde hay leptospira. La del coronavirus no la uso salvo en las madres de criadero, donde sí es necesaria, pero no en el resto de los cachorros. ¿Entendés? Hay ciertas cosas que sí y hay ciertas cosas que no. Ahora va la homeopatía. La homeopatía tiene, entre comillas, vacunas. Nosotros lo llamamos nosodes. Son remedios homeopáticos elaborados con material patológico. Tengo un cachorrito que tiene parvovirus. Bueno, tomo una muestra de su materia fecal donde hay una gran concentración de virus, con eso hago un remedio homeopático, lo esterilizo para que no haya contagio, lo diluyo y ese remedio se lo voy a dar a los hermanitos para que no se contagien. Si hay uno que se contagió, para que el resto no se contagie, y los ayuda. ¿Es lo mismo que una vacuna? No, no genera anticuerpos, pero sí me genera algo que no conocemos qué, ni sabemos qué, que los protege. Esas son las vacunas homeopáticas que utilizamos muchísimo en animales grandes, utilizamos cuando hay poblaciones, se toman muestras de sangre o muestras de materia fecal y con eso se hace un remedio para todo. Y les sirve como defensa para enfermedades que hay en esa región, para parásitos también, porque trabaja sobre las parasitosis. Hay un material muy interesante con el tema de los nosodes. Incluso se trabaja con las consecuencias de las enfermedades. Fíjate que en estas charlas que hubo en este congreso, en esta jornada se habló de moquillo, cinamose, le dicen ustedes. Bueno, el distemper, o enfermedad de Carré, es una enfermedad que deja como secuela, los que no se mueren, quedan con problemas neurológicos. Algunos producen parálisis, y la mayoría producen tics, ¿no? La patita le va temblando continuamente, produciendo un tics. Bueno, el nosode de moquillo, que está hecho con el virus del moquillo, es un excelente remedio para eso, para mejorar las consecuencias del moquillo. O sea, tienen varios usos. Bom, professor, acredito que seja isso. Mais uma vez, gostaria de te agradecer por seu tempo e sua disposição em conversar comigo. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado em meu nome, em nome da Cortex e de todas e todas que vão assistir a entrevista. Muchas gracias a ustedes y a Cortex por esta invitación que me cayó del cielo y que le puse todo el corazón y bueno, espero que les haya servido y que cualquiera que necesite algo de mí, bueno, me buscan por internet, en Google figuro por todos lados, los medios como para llegar a mí. Y a vos, Carlos, realmente un gusto, te conozco recién ahora visualmente, pero hemos tenido conversaciones por medio de WhatsApp, y realmente mezclar homeopatía, ciencia con la madre de Plaza de Mayo fue algo extraordinario. Muito obrigado, professor. Até logo.